a todos, soy Pablo Veloso y estaba pensando acerca de la verdad. Tenemos esta idea, este mal, digamos, ¿no? Esta desgracia moderna de la historicidad. Entonces, yo por ejemplo ahora estoy dando un curso, que de hecho lo termino hoy mismo con un grupo, muy interesante, sobre las cartas paulinas, ¿no? Pablo de Tarso. Y tenemos esa idea, y queremos convencernos de que es así, de que todo está muy declarado y muy definido. Entonces hay una intención de leer, por ejemplo, las cartas paulinas como si fueran de Pablo, un señor llamado Pablo de Tarso, y que lo que dice ahí es clarísimo y que no queda lugar a dudas y que históricamente todo cuadra y que todo está definido como si las cosas no tuvieran aristas. Sin embargo, eso presupone un abordaje filosófico, presupone que la verdad está ahí y que uno solo tiene que escarbar para encontrarla. Y en realidad, la verdad, yo opino, no es algo que se encuentre, es algo que se construye. ¿Y cómo sabe uno que está construyendo la verdad? Bueno, uno construye algo que es armónico, y armónico quiere decir que para este momento de tu vida y estas circunstancias y con esta gente funciona. Entonces, imaginemos que leemos esas mismas cartas paulinas, ¿no? Pero en lugar de intentar ver qué quiso decir el autor, ¿no? Que justamente quizá no fue un solo autor, de hecho lo sabemos, no fue un solo autor, fueron muchos. Hay interpolaciones, por eso hay contradicciones. Imaginemos que nosotros dejamos de lado esta tendencia de querer encontrar la verdad y en lugar de eso empezamos a investigar. ¿Y qué investigamos? Sacamos conclusiones. Dice, no sé, en la carta paulina tal, dice, hermanos míos, no sé, portaos bien. Y uno sobre eso, con su biografía personal, con su historia, con su momento histórico, empieza a reflexionar. Y empieza a hacerse preguntas, ¿y qué quiere decir? ¿Y cómo, qué resuena para mí? ¿A qué me hace acordar esto? Quizá lo alimento con un detalle de mi infancia, quizá me acuerdo de un mito. Esto se parece cuando en la mitología griega, ¿no? Lo que Jung llama amplificación. Cuando hago todo eso y mucho más, lo que estoy haciendo es construir. Y lo que construyo, fíjense este detalle, que para mí es importantísimo. Cuando yo construyo de esta manera, lo que genero es una extracción, ¿no? De hecho, la palabra educar significa justamente extraer. No me acuerdo si la palabra exactamente era educar o enseñar, no me acuerdo cuál de las dos, pero era extraer, que es contrario a lo que pensamos. Normalmente pensamos que enseñarle a alguien es meter, porque tengo la verdad, entonces te la traslado. Yo ya la viví, es esta, tomá, ahí la tenés. No, resulta que enseñar, educar, es extraer. Entonces uno dice, pero si yo extraigo algo y opino acerca de, no sé, de uno de los evangelios, puede que diga cualquier tontería, sí, pero dentro de esa tontería que yo puedo decir, que puede ser cualquier cosa, yo puedo estar enojado hoy e interpreto eso como a la luz de mi enojo, en el fondo voy a estar tocando fibras que son humanas, es decir, que sí tienen que ver con Pablo Veloso, pero a su vez tienen que ver con mi momento histórico, con mi lugar de nacimiento, pero también con la humanidad en sí, con Occidente. Es decir, va a haber estratos más profundos, como si yo fuera un arqueólogo, y están ahí. Me dé cuenta o no. Entonces, así yo diga, sí, Pablo lo que quiso decir ahí para mí es que estaba enojado. Listo. Estoy hablando de una postura de vida que es común no solo a mí, sino a mucha gente que vive en mi mundo. Por lo tanto, cuando yo construyo una verdad sobre un texto cualquiera, y aquí alguien dirá, pero entonces va a dar igual si estás mirando las cartas paulinas a que si miras la guía telefónica. No exactamente, porque la guía telefónica no se presta mucho a esto, ¿no? En cambio, las cartas paulinas, los evangelios, normalmente las narrativas, ¿no? Te lees Dostoyevsky, ahí sí. Entonces, cuando uno lee de esta manera, generando una interpretación, permitiéndose esa interpretación y yendo más allá de su propio abordaje humano,
biográfico, personal, Pablo Veloso, y empezando a tocar esas otras raíces, lo que uno va a estar descubriendo y desenterrando es al ser humano. Por eso decía Feuerbach, el gran detractor del cristianismo, decía: toda teología es antropología. Es decir, en el fondo, toda explicación de lo divino es una explicación de lo humano. Entonces, yo diría que el misterio de lo humano se encuentra cuando sos capaz de tomar cualquier texto, ¿no? Que, como decimos, no la guía telefónica, sino cualquier texto que tenga una narrativa, que vuelque opiniones, que vuelque eventos, y desde ahí empezar a generar una interpretación que no se satisface con la mera interpretación inmediata de, como digo, estoy triste hoy y todo me parece negro. No, voy a la negrura. ¿Qué es la negrura? ¿Qué es la tristeza humana? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el temor a la muerte, el miedo? Bueno, cuando toco todas esas cosas, estoy tocando al antropos, al ser humano. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es que cuando uno, en lugar de intentar ver qué quería decir el autor, como si el autor tuviera la verdad y me la fuera a contar, si yo empiezo a mirar lo que ahí está puesto y me investigo, y voy más allá de mi biografía personal, estoy investigando a la vida entera a través de ese acto de extraer, ¿no? De extraer. Y quizá resulta mucho más interesante que intentar saber lo que dijo el autor. Porque muchas veces, para saber lo que dijo el autor, lo que hacemos es prestarle atención a alguno que se supone que sabe lo que dijo el autor porque lo estudió en la universidad y nos lo cuenta en un libro. Entonces simplemente intentamos ajustar todo lo que leemos a lo que dice ese tipo que dijo el autor. Que si el autor reviviera, le diría al tipo: mira, yo dije cualquier otra cosa menos esta. Y es más, el propio autor muchas veces escribe movido por su momento personal, su momento histórico, y todavía ahí se cuelan cosas muy viscerales, muy humanas, muy antropológicas, y él mismo no las llega a ver. Entonces, por eso digo, leer, pero con ojos de quien quiere descubrir, es lo interesante, para pensarlo.